Mi primer millón, por supuesto, lo obtuve con bienes raíces. Yo perdí propiedad también. ¿Qué pasó que te llevaron a perder $500,000 en ese trato? Porque el mercado en el que yo adquirí esas propiedades era un mercado de inflación, pero me reinventé. Cuando el real estate colapsa, es cuando yo abro mi primer brokerage y me dediqué a la subasta y a las rentas. Toda esa limitante me hizo soñar siempre en grande. En la playa, en Cuba, para nosotros en Cuba, el otro lado es Estados Unidos. Y yo me sentaba a imaginarme todo lo que estaban haciendo, de todos los lujos y todas las cosas que se vivían del otro lado. Muchas personas se limitan por la deuda, el latino especialmente. Tú compras un inmueble, una casa regular de $600,000 e inviertes $25,000 al año. Ese inmueble mínimo tiene un incremento de valor de un 5 o un 10%, de unos $20,000, $25,000 solo con tu inversión. Y esa es la magia de bienes raíces. ¿Cómo entonces yo puedo comprar una casa o un inmueble de $600,000 con $20,000 a $35,000 de down payment o de inicial? Menos. ¿Tú crees que cualquier latino hoy en día escuchando esto, si sigue estos pasos, se puede convertir en un millonario en pocos años? Puede. En bienes raíces, tú puedes construir un capital que te genere en 2-3 años $200,000. Tú puedes hacer dinero con el dinero de otra persona. Cuando tú pagas una renta de $2,500 al mes, pagas por un techo, por una necesidad, y pagas un interés, solo que no es el tuyo. Ese inmueble tiene una hipoteca del arrendatario. Pagas $2,500, lo que le permite a él pagar la hipoteca y quedarse con una ganancia. Sin hacer nada. Lo mismo podrías estar haciendo tú con tu propio inmueble. Tú no debes lo mismo cada mes. Cada mes tú debes menos. En una renta debes lo mismo todos los meses. ¿Qué consejo le darías a esa mujer emprendedora latina que está escuchando esta entrevista hoy en día para invertir en esa primera propiedad? Gillian, aprecio muchísimo que hayas venido hasta aquí. Nosotros vamos a invertir la siguiente hora hablando de bienes y raíces, cómo encontrar buenos tratos, cómo crear un patrimonio millonario. Así que quiero compartir y empezar por esta pregunta. ¿Por qué las personas deberían invertir la siguiente hora escuchándonos aquí hablar de esto? Es muy importante porque es una oportunidad para esas personas para que creen patrimonio, para que crezcan financieramente y para que logren eso que muchos sueñan, pero que pocos están dispuestos a aprender, a documentarse bien o a ver podcasts como este, donde van a poder tener las herramientas tangibles para poderlo lograr. Vale. Entonces, mencionaste la palabra patrimonio. ¿Qué es el patrimonio y por qué eso es importante? Y te lo pregunto porque una persona escucha la palabra patrimonio y suena tan aérea o distante. ¿Por qué una persona, especialmente latinos, escuchando esto hoy en día, deberían enfocarse en construir patrimonio? Y antes de continuar con el podcast de Actitud Millonaria del día de hoy, más del 70% de todos ustedes que ven el podcast aquí no están suscritos. Así que si no te quieres perder ninguno de los episodios de Actitud Millonaria ni de los sorteos que nosotros hacemos todas las semanas, asegúrate de suscribirte aquí más abajo y encender la campanita. De esta forma no te pierdes ninguno de los episodios que hacemos todas las semanas. Y así vas a poder aprender a aumentar tus finanzas, generar ingresos a través del internet, obtener la libertad financiera, mejorar tu salud, tus emociones y tus relaciones, con el fin de tú poder construir tu propia actitud millonaria, al escuchar historias impactantes para que tú puedas trabajar en tu propio desarrollo personal. Y habiendo dicho eso, continuemos con el episodio de hoy de Actitud Millonaria. Mencionaste la palabra patrimonio. ¿Qué es el patrimonio y por qué eso es importante? Y te lo pregunto porque una persona escucha la palabra patrimonio y suena tan aérea o distante. ¿Por qué una persona, especialmente latinos, escuchando esto hoy en día, deberían enfocarse en construir patrimonio? Patrimonio es la base sólida, esa base sólida con la que puedes contar a largo plazo. El patrimonio es eso con lo que cuentas de apoyo para todo. El patrimonio financiero es esa riqueza con la que puedes aumentarla, puedes necesitarla y la tienes ahí. Es un recurso con el que siempre vas a poder contar para ti y para las generaciones que te siguen. Ok, muy bien. ¿Y cómo tú descubriste todo esto de bienes y raíces, patrimonio? Es decir, ¿a qué te dedicas también hoy en día? Porque tal vez una persona viendo esto no sabe quién es Gillian, a qué te dedicas. Explícame un poquito de eso. Bueno, soy Gillian, conocida en las redes sociales y en todas partes como Gillian Mortgage Diva, la diva del mortgage. Me dedico a bienes raíces y a financiamiento. Básicamente mis empresas están alineadas con lo que es proveer financiamiento hipotecario para que las personas puedan obtener cualquier tipo de propiedad comercial, residencial, oportunidad de negocio, construcción, tierra, todos estos assets de valor que son muy importantes, pero además te ayudan a crear riqueza real. Y nos dedicamos a todo lo que es bienes raíces y financiamiento. Muy bien. Cuando tú mencionas riqueza real, supongo que hay una riqueza falsa. ¿Cuál es la diferencia entre ambas y qué es cada una?
Bueno, la riqueza real es el asset, es eso con lo que cuentas, tangible, que te puede sostener a corto y a largo plazo. Porque hay riqueza que se va, por ejemplo, alguien gana la loto y puede tener una riqueza temporal. Vemos que la mayoría de las personas que ganan la loto quedan en quiebra en un corto plazo. Entonces no es una riqueza, yo a eso es lo que no le llamo una riqueza real porque no dura, no es duradera. Claro. Entonces la riqueza real viene siendo un activo, algo tangible. Un activo tangible, correcto. Ok. Y entonces aquí vivimos en Miami, vamos a ser claros, vivimos en Miami, sí. Aquí hay mucha riqueza, el Lamborghini rentado, cruzando la calle, el yate rentado, cruzando correcto. El Brickell, ¿verdad? ¿Cómo uno diferencia la riqueza real de la riqueza falsa? La riqueza real es esa que te ayuda a tener todos esos lujos que mencionamos y te permite mantenerlos. Por ejemplo, los carros sabemos que son depreciativos, que son cosas que puedes tener el lujo de tenerlo, pero cuando tienes una riqueza que sustenta ese lujo. Claro. ¿Qué hacemos o qué hace la mayoría? Primero obtiene ese lujo temporal para satisfacer quizás algo, un deseo, una emoción, pero no es una riqueza real. Lo pueden sostener quizás por un tiempo, pero si no adquieren activos que les permitan sostener esos lujos, pues eventualmente, a no ser que tengan una empresa sólida o un activo sólido, un asset sólido, lo pueden perder. ¿Qué es lo que pasa en la mayoría de los tiempos? La mayoría de las personas que vemos en estos tiempos, vemos personas que de pronto los ves con una riqueza y de pronto no los ves más. Claro. Entonces, ¿cómo yo puedo comprar los lujos? Vi que entraste en una cartera súper linda, espectacular, Hermes, ¿verdad? Correcto. Tienes joyas y esto y lo otro. ¿Cómo yo compro estos lujos de joyas, carteras, carros, yates de la manera correcta? ¿Cuándo es el momento correcto? Mi consejo es siempre primero crear patrimonio, porque si tú te endeudas, por ejemplo, en el libro y toda la dinámica en la que yo me baso es la deuda saludable. El latino esencialmente le tiene miedo a la deuda. Hay muchas personas que no han tomado ventaja de oportunidades como de la compra de una propiedad porque dicen, no, es una deuda grandísima, yo no me voy a meter en eso, 30 años debiendo una casa, no es lo correcto hacer. Pero financieramente, por supuesto, no están correctos. Porque una deuda saludable, como por ejemplo la compra de una propiedad, sí es una deuda a 30 años, pero es una deuda que es un asset apreciativo, que con el tiempo supera su valor, no deprecia. Y sí, los mercados tienen caídas, como la bolsa, como todos los mercados son volátiles, pero el mercado más estable es el de bienes raíces, que puede tener caídas, pero esas caídas surgen en 15, 20 años. Para que tú veas una caída o un desplome abismal. Y aún así, en crisis, si tú tienes un activo, un asset, tú no pasas esa crisis de la manera que la pasa alguien que no lo tiene. Claro. Porque siempre hay recursos en los que tú te puedes apoyar teniendo un activo como un inmueble, bienes raíces. Y para mí, la tierra es lo que más valor siempre va a tener. Aún cuando hayan altos y bajos, solo tienes que saber el tiempo de vender o comprar, pero no pierde valor. Y si compras estratégicamente en el momento correcto, con la deuda correcta, una deuda fija, sin intereses variables, donde el costo de adquirirla no sea un costo no asumible para ti en tu economía, pues ahí estás adquiriendo una riqueza, estás adquiriendo un asset que te va a generar apreciación, que te va a generar una ganancia que no te lo va a generar un trabajo activo. Entonces, mi consejo es primero adquiere un inmueble, aún a través de una deuda, de una hipoteca. Y cuando ese inmueble empieza a generarte ingresos pasivos, entonces con ese mismo ingreso pasivo puedes darte lujos. Muy bien, me gusta eso. Entonces, hay un pequeño video viral que yo vi en redes sociales el otro día, hablando de comprar mi propia casa. Los latinos, el sueño es, yo compro mi casita, vivo en ella, es mi inversión y siempre como que fuimos criados desde pequeños así. ¿Tú crees que comprar mi propia casa es una buena inversión o una mala inversión? Es una buena inversión, pero tienes que saber que esa primera casa no es una inversión. Aun cuando vayas a vivirla como tu residencia primaria y sea el sueño de toda tu vida, tienes que verlo como una inversión. El problema del latino es que confunde con emociones lo que significa comprar la casa. Entonces, el comprar la casa es una deuda que muchas veces se sostiene, por supuesto, con el trabajo, el ingreso que obtienes, ya sea de un negocio propio o laborando, trabajando, en el income del núcleo familiar que sostiene el pago de esa casa. Mi consejo a las personas que compran aún su primera casa
es que lo vean como una inversión. El primer paso hacia, no es la casa de tus sueños, es la primera inversión. Porque si lo ves así, vas a ver que posteriormente, si haces el ejercicio de al año, 2 años, cuando esa casa adquiere un equity, una plusvalía, tú usas esa misma plusvalía para comprar una segunda propiedad, que puede ser una segunda propiedad para ti mismo, con mejores condiciones, y la que ya adquiriste como primera propiedad pasa a ser una inversión. Las rentas, optimizas capital con la rentabilidad de la propiedad y se paga sola y aún te puede generar ingresos para pagar esa segunda que tiene mejores condiciones. Y si haces ese ejercicio repetitivamente una vez al año o cada 2 años, en corto plazo, 5 años, 6 años, puedes tener un patrimonio de 2, 3 propiedades que van a representar, vamos a ver, el averaje de precio de un average price en Miami puede ser $600,000 para un single family home, en un área urbana rural. $600,000. Si tú adquieres 3 propiedades, ok, 6 por 3, 18, tienes 1.8 millones en assets. Y aunque debas de ese 1.8, vamos a decir un 90%, un 95%, pues tienes un 5% que es capital que cuánto te hubiera tomado reunir trabajando. Y sin embargo te lo ha dado la propiedad. Eso sin contar la plusvalía que adquiere, que es un crecimiento en tu inversión que te lo da, ¿qué? El mercado. Claro, me gusta eso. Entonces, por eso el libro tuyo se llama Camino al Millón. Camino al Millón. Ok. Entonces, quiero empezar hablando de tu historia. ¿Cómo fue que tú empezaste a descubrir todas estas estrategias para invertir correctamente en bienes y raíces para llegar a ese $1,000,000 en patrimonio? ¿Cómo fue que tú empezaste? Mi primer millón, por supuesto, lo tuve con bienes raíces, pero yo tuve diferentes modelos de negocio, desde restaurantes, estuve en el sector de salud, agencias de home health care, clínicas de terapia, y aunque muchos de esos negocios fueron lucrativos, ninguno me dio un patrimonio como bienes raíces. La mayoría de esos negocios dependen de lo que es el mercado, lo volátil que es el servicio, cuando se necesita, cuando no, muchas cosas a veces no son ni necesarias. Entonces, en bienes raíces, aun cuando los mercados están en crisis, tú puedes mantener un tangible. Ahora, sin embargo, en los otros tipos de negocios, tú montas un restaurante y si va mal, la economía falla, no tienes las ventas que esperas, pues quiebras. ¿Y qué tienes después de eso? Nada. Tienes un liability, tienes una deuda enorme de toda tu inversión en ese restaurante. Sin embargo, tú compras una casa, vamos a suponer que el mercado crashed, que el mercado se colapsa, tú vas siempre a necesitar un techo para vivir. Las personas siempre van a necesitar un techo para vivir. Si es una inversión, pues la renta. Y van a haber muchas personas que la van a necesitar. Es una necesidad. Solo no vas a vender, si se desplomó el mercado y ya la valorización de la propiedad depreció, pues tú esperas que vuelva a retomar su valor. ¿Y cómo esperas? Colectando renta. Claro. Eso no lo puedes hacer en un negocio operativo. Claro. Entonces, ¿cómo tú descubriste? Porque creo que uno de tus primeros saltos fue un salón de belleza. Correcto. Ese fue mi primer negocio. Con 19 años fue un salón de belleza. Ok. ¿Por qué tú montaste ese salón de belleza y qué pasó con ese negocio en aquel momento? Bueno, yo soy como digo, una empresaria nata. Siempre, mi sueño siempre fue liderar, tener recursos y siempre tuve como eso empresarial nato en mí. Yo trabajaba en un spa contestando el teléfono de asistente y veía el potencial que tenía el spa de crecimiento. Se me dio la oportunidad de que me ofrecieron un salón de belleza que era una peluquería. Yo lo convertí en un mini spa porque ahí está. Siempre el toque de detalle y de autenticidad pues te da una relevancia diferente. Y nada, tuve la oportunidad de unirme con otra persona que trabajaba en el mismo lugar que yo trabajaba y compramos a la mitad el salón de belleza que yo lo convertí en un spa. Y nada, me fue súper bien, pero como todo negocio de servicio requiere que estés ahí constantemente. Eres un empleado más, a no ser que tengas una connotación ya de crecimiento de franquicias o de muchas otras empresas. Si tienes un negocio pequeño, no está mal, pero tienes que saber que eres un empleado más, solo con beneficios diferentes, pero eres un empleado más. Necesitas de tu constancia de estar ahí para poder generar ingresos. Y esa es la diferencia con los activos que te generan ingresos pasivos, que tú no tienes que constantemente dar servicio de tu parte para generar ingresos. Claro.
Eso es una diferencia muy grande porque un emprendedor o una persona viendo esto, si monta un negocio propio y ese servicio es un autoempleado, Es un autoempleado no un con inversionista. beneficios. Claro. Correcto. ¿Qué mi consejo a estos emprendedores es? Sí, está bien emprender en lo que te apasiona y te hace feliz. Por ejemplo, si tú eres una persona que te has dedicado al mundo de la belleza y creas tu propio salón de belleza o spa, está muy bien. Pero ese ingreso que obtienes de ese negocio, inviértelo en bienes raíces, Claro. en algo que te va a dar un ingreso, aun cuando tú no puedas laborar y las cosas no vayan muy bien con el salón, tú vas a tener una base sólida para mantener incluso el salón. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cómo tú hiciste ese salto a esa primera propiedad o ese primer activo, ese primer bien raíz? ¿Qué pasó en ese momento cuando pasaste de empleada con beneficios en el salón a esa primera propiedad? Siempre fui apasionada de los bienes raíces porque tuve la oportunidad de comenzar joven a trabajar en una empresa inmobiliaria, en lo que hacía también otros negocios, y aprendí y vi cómo ganaban. Incluso cuando yo empecé en el 2003, había una inmigración grandísima. Parecía que ahora vinieron muchos venezolanos en ese tiempo, que estaba cambiando el negocio. Había en el 2000 Chávez cogido al país y entonces mucha inmigración venezolana. Y todos esos venezolanos que venían con dinero de Venezuela invertían en bienes raíces. Y yo veía el crecimiento que tenían en ese tiempo, pues la plusvalía aumentaba grandemente. Y me apasionó. Yo dije, wow, ¿cómo en tan poco tiempo esas personas logran construir y tener 50,000, 100,000, 200,000 dólares en un año en simplemente la plusvalía de una propiedad que adquirieron hace un año? Pues aquí es donde está el negocio, porque, y sin laborar en esto, simplemente usando los recursos de la agencia inmobiliaria, compraban la propiedad y al año tenían un equity de 100,000 dólares. Y eso me apasionó muchísimo. Dije, bueno, aquí está el negocio saludable, tangible, y empecé entonces a educarme en ese rubro, en esa industria. Y así comencé, cogí mi licencia de bienes raíces, obtuve mi licencia de bienes raíces y comencé a aprender en la industria. Y bueno, acá, en el 2003 comencé como secretaria de una empresa. Y luego en el 2006, en 2005 tuve mi primera propiedad. Vale, ok. 2005, primera propiedad. Mi primera propiedad, que fue un townhouse. Townhouse. ¿Eso fue antes de 2008 del crash? Del crash. ¿Cómo tú sobreviviste ese, digamos, crash tan solo 3 años después de haber comprado tu primera propiedad? Mira, como todo el mundo, yo perdí propiedad también. Porque el mercado en el que yo adquirí esas propiedades era un mercado de inflación. Y por eso era un mercado que las propiedades adquirían una plusvalía descomunal en corto plazo. Entonces, yo sí perdí propiedad igual, pero me reinventé. No dejé que algo negativo afectara, y lo cuento en el libro, afectara mi crecimiento. Es más, usualmente en los momentos de mayor presión, pues la creatividad se te activa. Y ¿sabes cómo yo realmente cuando el real estate colapsa? Es cuando yo abro mi primer brokerage. Ya yo tenía mi licencia de bienes raíces, yo tenía propiedades. ¿Y qué pasa? Mi crédito, por supuesto, pierdo dos propiedades, un townhouse y un single family home. Pierdo 2 propiedades y mi crédito estaba fatal. Voy y rento un townhouse en Kendall y convierto el garaje en oficina y creé mi primer brokerage. ¿Y sabes cómo vino esto? Yo estuve promocionando mucho la renta de una de mis propiedades antes de perderla y puse un anuncio en un periódico que todavía hasta el sol de hoy lo tengo en clasificados. Casas, apartamentos y townhouses desde $800, nunca se me olvida, estaba rentando la unidad de townhouse. Me llamaban tantas personas, aún después de perder la propiedad, me llamaban personas que por el anuncio, y yo dije, wow, hay tantas personas necesitando, aún cuando el mercado está en el piso y colapsó, claro. El nicho era la renta. Las personas todas esas personas que estaban perdiendo propiedades, que estaban buscando renta. Y ahí yo vi una oportunidad de negocio. Y los brokerages no solo son para venta de propiedades, también para rentas. Pues abrí mi primer brokerage y me dediqué a la subasta y a las rentas. Vale. Y la oficina la monté en el garaje de esa casa. En el garaje de la casa. Correcto. Tenía un asistente y mi madre, que había perdido el trabajo, estaba en la industria de salud y que también estaba colapsando en ese momento los home health cares. Y yo le dije, haz tu licencia de bienes raíces. Hizo su licencia de bienes raíces y vino a trabajar conmigo. Y comenzamos 3 personas en un garaje. Wow, qué chévere.
Usualmente esas historias sí me gustan porque Google empezó en un garaje, Apple empezó en un garaje, empezaste en un garaje. Sí, las grandes empresas empiezan en garajes de la casa, Sí. en pequeños comienzos. ¿Cuándo entonces compras la propiedad por primera vez o tu primera propiedad en 2005, 2005. ¿verdad? Pierdes propiedades en 2008, te recuperas y encuentras este nicho de la parte de lo que es la renta. ¿Cómo tú ves el mercado hoy en día? ¿Tú crees que va a pasar lo mismo que pasó en 2008 o tú crees que va a ser diferente? Sí, es imposible que pase lo mismo que en el 2008 porque no son las mismas condiciones. Las propiedades sí incrementan de valor, pero son valores justificados. Son valores, el consumidor paga con un mínimo de contribución por la compra. Antes del 2008 hubieron hipotecas que era de predatory lending, por eso la industria del préstamo cambió tanto después del 2010. Antes la industria no estaba tan regulada de financiamiento y ahí los bancos ofrecían financiamientos derogatorios. ¿Por qué? Porque sí, te ofrecían la oportunidad de poder comprar una propiedad que tú no podías pagar. ¿Cómo? Ofreciéndote amortizaciones negativas. Tú tenías la propiedad con un pago que justificaba lo que tú podías pagar, pero no amortizaba para nada a la deuda, ni a esa deuda que tú estabas adquiriendo, ni al valor de la propiedad. ¿Por qué? Porque eran amortizaciones negativas. Cada mes tu deuda aumentaba en vez de decrecer. Esas hipotecas fueron los que hicieron que colapsara el mercado. ¿Por qué? Porque aumentaban los valores y al aumentar los valores aumentaba tu deuda también porque nunca amortizabas a principal. Claro. Correcto. Tú contabas con un equity. Si tú lograbas vender, ¿verdad? En un año, pues excelente negocio. Al final, tu pago mensual era cómodo a lo que tú podías pagar, pero no justificaba el valor de lo que comprabas. ¿Qué pasa? Que cuando el valor de lo que comprabas cae, ahí ya no hay equity con qué contar, entonces ahí se acabó el negocio. Claro. Y fue lo que pasó. No es el mercado actual. En el mercado actual, primero que nada, las hipotecas son saludables, intereses fijos, hay muchas regulaciones para que las personas compren basado en lo que pueden pagar, en sus ingresos, en sus assets, en su crédito. En aquel tiempo comprabas con una verificación de teléfono, ni siquiera se validaba tu ingreso correctamente. Entonces todo ese de predatory lending causó un colapso. Y es por esto que la banca tuvo que respaldar al gobierno federal para reembolsar a todos esos grandes inversionistas por todas esas hipotecas que eran hipotecas de predatores. Eso le llamaron de predatory lending. Claro, y hay varias películas que han salido de eso, Correcto. como The Big Shorts, que se daban cuenta de como que esto es una estafa. Es una estafa. Eso es un montón de bodas. Una burbuja. Una burbuja. Que sí hubo personas que tomaron ventaja de esa burbuja, por supuesto, la que mientras duró unos 5 años, y fue en aumento. Cada año las propiedades se valorizaban más rápido. Cuando una propiedad estándar puede valorizarse a un 10%, un 15% anual, veías un 50% de valorización en 6 meses. Algo que imagínate tú. Claro. Pero esas no son las condiciones de mercado actual. Las condiciones de mercado actual están regidas por oferta y demanda. La demanda es tangible, es real. Entonces, al haber alta demanda, pues los precios van aumentando porque hay escasez de inventario. Y por eso ves que las constructoras están construyendo donde quiera y que los edificios se venden sold out en pre-construction, sin ni siquiera break ground. Claro. Y además tenemos que seguimos siendo un paraíso fiscal, especialmente la Florida. La inmigración no es solo extranjera, es también de otros estados, New Jersey, New York, California. Entonces, mientras eso esté pasando, la condición de mercado de la Florida es una condición muy atractiva. Claro. Y mientras la demanda siga fuerte, pues los precios van a seguir creciendo. Y es por esto que a pesar de que los intereses subieron para frenar eso mismo, la inflación, el flujo desproporcionado de equity o de incremento de valores, todavía, aún con los valores que tenemos existentes, pues seguimos rankeando y seguimos con el incremento en valorización de las propiedades, número 3, número 2 en todo el país. Claro. Entonces, ¿cómo yo encuentro un good deal actualmente en Florida? Porque, ¿verdad? Florida se ha vuelto, como dices, un paraíso fiscal, no hay impuestos, state tax. Las propiedades aquí en Miami es una locura, ¿verdad? Yo vivo viviendo en Miami desde 2019 y me recuerdo que una renta, vamos a suponer, de un apartamento en downtown costaba antes $3,200
y después de pandemia ese mismo apartamento pasó a costar 7,000 o 7,500. Entonces, ¿cómo uno encuentra un buen trato, una buena inversión actualmente en Florida? No necesariamente Miami, sino en el estado de Florida completo. Mira, mi consejo de buen trato te lo voy a dar para esas personas que necesitan financiar, porque por supuesto quien paga cash tiene otras ventajas y good deals son otros. Para la persona que va a crear patrimonio, que tiene poco capital y que va a contar con financiamiento, mi consejo es, un buen trato para esa persona es el que puede pagar. Es ese trato de que ese financiamiento que en estos momentos puede obtener. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas se limitan por la deuda, el latino especialmente, una deuda. Si tú tienes un crédito saludable, si tú tienes un ingreso fijo y estable, mi consejo es califícate. Mira cuál es tu purchase power, qué puedes tú obtener de financiamiento de un banco. Eso no quiere decir que tú tengas que gestionar una compra, pero eso te da la herramienta de saber con qué tú cuentas. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué cantidad máxima de préstamo puedes obtener? ¿Con qué interés? ¿Cuál sería tu pago mensual? ¿Cuál sería el dinero que necesitas? ¿Qué ayudas puedes recibir? Y basado en toda esa información, entonces tú vas a hacer un excelente trato buscando la propiedad que se asemeje, que cumpla el criterio, las especificaciones de este financiamiento para que tú estás aprobado. Porque significa que es algo que puedes pagar, que puedes obtener. Y a largo plazo, esa inversión corta, porque al final la mayoría del dinero es financiado, tú vas a tener una mínima contribución en esa compra para gastos de cierre y down payment. Pero dime en qué banco tú inviertes, vamos a decir $20,000 y te genera una ganancia de un 15, un 20% para ese dinero. No existe. Y esa es la magia de bienes raíces. Tú compras un inmueble, una casa regular de $600,000 y inviertes quizás, no sé, $20,000, $25,000, vamos a decir $30,000 entre gastos de cierre y down payment. Al año, ese inmueble mínimo tiene un incremento de valor de un 5 o un 10%. Tú vas a tener ahí una ganancia de unos $20,000, $25,000 solo con tu inversión. Claro. Pero ok, ¿cómo entonces yo puedo comprar una casa o un inmueble de $600,000 con $20,000 a $35,000 de down payment? Y hasta con menos. Con menos. Ok, explícame cómo yo puedo entonces invertir en bienes y raíces sin invertir mi capital o teniendo cero dinero. Explícame. Que esa es la magia. Tú puedes comprar, mira, hay programas de financiamiento como por ejemplo FHA, Federal Housing Administration, tiene préstamos donde tú solo necesitas mínimo un 3.5% de down payment. Y hay programas con cero down payment, 100% financiamiento, que los tengo disponibles siempre. Ese programa, por ejemplo, es de 100% financiamiento. Tú no tendrías que dar absolutamente nada de down payment, solo tendrías que cubrir tus gastos de cierre. Requisitos: ser primer comprador. Y en algunos casos, para el 100% financiamiento, hay que no tienes ni que ser 100% primer comprador, solo que para financiar 100% ese financiamiento vas a tener un pago mensual también por ese down payment financiado. Y está otra versión que si eres primer comprador, pues no tendrás un pago mensual, no va a ser financiado, sino que es como un per diem que te ponen un link en la propiedad, pero si no vendes o refinancias en 10 años, pues es forgettable, se olvida esa deuda. Yeah. Entonces, hay programas de 100% financiamiento, 0% down payment, solo tienes que pagar gastos de cierre. Vamos a ir a una propiedad promedio de $600,000. Los gastos de cierre promediar de una propiedad son un 5%, y eso worst case scenario. O sea, estamos hablando de unos $30,000, ¿ok? Para una compra de una propiedad de $600,000, ¿ok? Imagínate, comprar una propiedad de $600,000 con solo $30,000. Claro. ¿Dónde está la magia? En la plusvalía que adquiere el inmueble a largo plazo. Siempre bienes raíces, tu mayor rentabilidad es a largo plazo. Pero pasa un año y esa casa que te costó $600,000 probablemente vale $650,000 mínimo. Tienes $50,000 de equity. Claro. Equity cual puedes obtener una línea de crédito por los $50,000 y comprar una segunda propiedad donde tú vas a pagar down payment y gastos de cierre, quizás hagas también 100% financiamiento, va a pasar a ser tu propiedad primaria, esta nueva, y la que compraste con simplemente $30,000 pasa a ser una inversión. Las rentas, esa hipoteca de aproximadamente $4,000 se paga sola y probablemente te des una rentabilidad. Claro. Con la que pagas a lo mejor la línea de crédito donde sostuviste
el down payment y los gastos de cierre de tu próxima inversión donde invertiste cero. Y tu cuento se vuelve, repites esa fórmula una y otra vez. Y otra vez. Entonces, ¿tú crees que cualquier latino hoy en día escuchando esto, si sigue estos pasos, se puede convertir en un millonario en pocos años? Puede. Y es tangible y es algo que es simple. La matemática, como yo lo digo, siempre universal. Entonces, solo le toca a la persona ajustar y ver números y ver y ser realista con su realidad y su condición y como digo yo, su purchase power. ¿Qué tengo? ¿Qué condiciones estoy? ¿Qué crédito tengo? ¿Qué ingreso tengo? Pero sí va a haber una oportunidad siempre. Quizás a lo mejor no puedes comprar la de 600, pero puedes comprar de 400, 450,000. Hay áreas donde todavía hay propiedades de $450,000. Y hay muchas, la Florida completa, está Cape Coral, áreas crecientes, Lehigh, Naples. Hay diversidad de áreas. ¿Entiendes? Entonces, solo es ver dónde me concentro según mi criterio personal y según mi condición como comprador. Claro. Pero la mejor inversión que puedes hacer es en bienes raíces. Es la que menos capital requiere de tu bolsillo. Y es la que mayor rentabilidad te va a dar. Y a menor riesgo. Menor riesgo. Menor riesgo en la bolsa. Para tú ganar en grande, tienes que invertir en grande. Sí, eso es cierto. Entonces, en bienes raíces, tú puedes construir un capital que te genere en 2, 3 años $200,000. ¿Cuánto tienes que perder en la bolsa o invertir para ganarte $200,000 en 2 años? Claro, claro. Porque la diferencia es que en la bolsa tú no tienes el apalancamiento del banco. En bienes y raíces sí. Es tu dinero. Claro, tú puedes hacer dinero con el dinero de otra persona. Correcto. No con el dinero tuyo no propio. con tu dinero. Okay. Y estás asegurado porque Claro. tienes el tangible que es la propiedad. Pasa cualquier cosa, tú vendes, rentas, tienes el inmueble. Y eso es el apalancamiento, por eso tienes el apalancamiento de una hipoteca. Claro. Por eso el banco pone la mayoría del dinero en esa inversión y tú pones una mínima contribución. Gastos de cierre. Claro, claro. Bueno, yo actualmente todavía no he invertido en propiedades o bienes y raíces porque no he encontrado un buen trato. Porque no habías conocido a la mortgage diva. Claro, no he conocido a la mortgage diva. Es decir, y actualmente literalmente tengo personas en Detroit, Ohio, Indiana y Florida buscando tratos, ¿verdad? Porque sí quiero hacer un buen negocio, ¿verdad? En mi caso, no sé si califique para FHA. No, entonces, está bien, pero hay buenas oportunidades de financiamiento también. Por ejemplo, en tu caso, si iríamos a una propiedad de un costo de high ticket value, vamos a decir, tengo Bank Statement Program, tú no necesitas ni siquiera validar ingresos a través de taxes ni nada. Simplemente con tu flujo de capital de entrada de depósitos en tu cuenta de banco de negocio, pueden ser de 3 meses o de 12, yo te puedo hacer un estimado de préstamo y lo único que necesitas, si es menos de $1 millón, es 10% de down payment. Y si es más de $1 millón, un 15% de down payment. Claro. Ok, muy bien. Eso ¿Y no sé. dónde está un buen trato? Está en quién va a pagar el costo de esa compra. Si tú obtienes un inmueble sin inversión grande de capital tuyo y además te da una rentabilidad que se paga sola esa deuda y además tienes la plusvalía, el crecimiento que adquiere, pues tú simplemente estás jugando con el dinero del banco para tú capitalizarte. Claro. Sí, totalmente. Es como jugar Monopolio, pero sin mi dinero. Sin tu dinero, correcto. Con el dinero de otra persona. Claro, me gusta eso. Bueno, el año pasado, a final de año, estaba yo buscando propiedades por todos lados, no encontré y terminé invirtiendo en petróleo. Pero en petróleo, claro, es buena inversión, da una buena rentabilidad, pero yo utilizo mi dinero. Ahí está la diferencia. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia más grande, porque para yo invertir en pozos de petróleo como lo hice, yo tuve que utilizar mi capital, no el capital del banco. Si yo hubiese invertido, vamos a suponer, en propiedades, encontrando un buen trato con el dinero que yo invertí en petróleo, eso actualmente serían, no sé, como $6 millones. Y te voy a dar una magia aún mejor. Si tú hubieras invertido en propiedades, igual podías haber invertido en petróleo usando la plusvalía de tus assets, pidiendo una línea de crédito, porque ahora, si tú el dinero que tú necesites teniendo tangibles, un banco te lo va a dar para el negocio que sea. Ahora, si tú pides un dinero a un banco para un negocio intangible o que sea un operating business, no te lo van a dar porque no hay nada que sostenga el dinero. Claro. Sin embargo, podías haber tenido las propiedades y el petróleo, ambas, y estar monetizando de ambos sectores. Claro. Inmobiliario con su crecimiento, su plusvalía, pagándose sola la inversión y del petróleo. Eso me gusta.
Ok, vamos a tener que hablar. Sí. Bien, entonces explícame cuáles son los 5 pasos que una persona tiene que hacer para poder entonces encontrar, cerrar, invertir y empezar a generar ingresos pasivos de esa primera propiedad en bienes y raíces. Antes de continuar con el podcast de Actitud Millonaria del día de hoy, para las primeras personas que ven este episodio en las primeras 72 horas, tengo algo muy especial para todos ustedes. Ahora mismo estamos haciendo un sorteo a todos ustedes que son los primeros que ven aquí el podcast y este episodio del día de hoy. Vamos a estar regalando $100 para uno de ustedes, completamente aleatorio. Y además de eso, vamos a estar regalando una llamada de asesoría completamente gratis, 1 a 1, ya sea conmigo o con una persona de nuestro equipo. Así que lo único que tienes que hacer para entrar al sorteo, y de nuevo, eso es solamente para las personas dentro de las primeras 72 horas del episodio del día de hoy, es comentar la palabra que ves aquí en pantalla. Además de eso, tienes que asegurarte de que estás suscrito, la campanita esté encendida y que le des like a este video. Ahora, después de las 72 horas, vamos a estar anunciando el ganador de este sorteo del episodio del día de hoy en mi cuenta de Instagram, en Instagram Stories. Así que asegúrate de seguirme ahí y también encender la campanita para que no te pierdas si tú eres ese próximo ganador. Ahora, si tú eres de las personas que está viendo después de las 72 horas, no importa. Si quieres participar en el siguiente sorteo, que todas las semanas tenemos múltiples sorteos, asegúrate de suscribirte y encender la campanita para que no te pierdas el próximo episodio de Actitud Millonaria, en el cual también vamos a estar brindándote la oportunidad de tener y participar en este sorteo completamente gratis para ti. Así que de nuevo, si eres de las primeras personas que ve aquí ahora mismo, comenta la palabra que ves en pantalla y felicitaciones al ganador o a la ganadora del sorteo del podcast del día de hoy. Y habiendo dicho eso, continuamos con el episodio de Actitud Millonaria. Entonces, explícame cuáles son los 5 pasos que una persona tiene que hacer para poder entonces encontrar, cerrar, invertir y empezar a generar ingresos pasivos de esa primera propiedad en bienes y raíces. Primer paso, y todo esto lo estamos basando en personas que necesitan financiamiento para comprar. Claro, sí, no, ¿Okay? la idea aquí, idea yo es quiero no usar mi plata. mi dinero, correcto. O usar lo menor posible. Lo menor posible, correcto. El primer paso es calificarte, es sentarte con un especialista de hipotecas y ver cuál es tu oportunidad. Es lo que mencionábamos. ¿Qué necesitas para comprar? ¿Cuál es el máximo cantidad de préstamos que te pueden aprobar? ¿Con qué interés? ¿Cuál sería tu pago mensual? ¿Qué ayudas o qué beneficios puedes obtener? Y ese es el primer paso, setear el camino y la estructura financiera para poder comprar. No de tu propio dinero, de financiamiento, pero tienes que estar claro con la línea sobre la cual vas a ser aprobado. ¿Con qué beneficios? ¿Con qué crédito? ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué préstamo? ¿Qué programa de financiamiento yo califico en mi situación específica? Ese es el primer paso. ¿Y yo necesito saber qué propiedad voy a invertir para hacer eso o no? No. El primer paso, antes de saber la propiedad, tú tienes que saber con qué cuentas, porque es como ir al mall sin dinero. Tú vas a ir al mall sin dinero y vas a ver muchas cosas que te atraigan y que quieras comprar. Pero si no tienes el dinero, ¿cómo las compras? Solo va a quedar en me gusta, la quiero, pero no puedo. Por eso es tan importante primero prepararte financieramente. Entonces, ya cuando tengas seteado con tu especialista de hipoteca la cantidad máxima de préstamo, es decir, una preaprobación, una carta de preaprobación, cuento con este financiamiento. En base a, y ese es el paso número 2, en base a tu financiamiento, lo que pudiste obtener, el programa para el que calificaste y la cantidad máxima de préstamo para la cual calificas, en base a eso vas a buscar propiedad. Vamos a buscar propiedad en base a tu poder de adquisición. Con financiamiento. Si tú calificas para una hipoteca máxima de $650,000, pues nuestra búsqueda va a ser, en el paso número 2, vamos a buscar propiedades de $650,000 o menos. Claro. ¿Ok? Basado en el criterio de prioridades que tú tengas para esa búsqueda de propiedad. Pero sin olvidarnos que contamos con un financiamiento con un tope de cierta cantidad. Claro. Entonces, porque las personas usualmente lo hacen al revés. Intentan buscar la propiedad antes de tener la preaprobación. Incorrecto. Si tú buscas una propiedad, eso es algo que es, mira, no, es totalmente erróneo. Si tú buscas la propiedad antes de estar calificado, tú ni siquiera sabes si la vas a poder comprar. Vamos a empezar por ahí. Vas a perder todo tu tiempo, esfuerzo, motivación, emoción, porque aparte, tú te vas a motivar. Y ahí es donde la gente pierde completamente la motivación y se aleja de un paso a conseguir esa meta de dar el primer paso a construir patrimonio. Porque si yo empiezo a ver propiedades, me van a deslumbrar muchas propiedades que cuando en contexto, si yo no tengo el cash para adquirirla,
gestiono el financiamiento y me doy cuenta que mi crédito o el down payment es mucho más de lo que tengo disponible o el crédito que tengo no me alcanza para el programa de financiamiento para ese tipo de propiedad, etcétera. Muchas cosas que pueden surgir en lo que es solidificar el financiamiento para la compra, pues ahí se acaba todo, porque no pude comprar la propiedad. La propiedad que me gustó no está en mi rango de poder adquisitivo. Por eso es primero me preparo las finanzas y luego ya con mi poder adquisitivo busco un buen trato, pero yo estoy lista. Claro. Yo tengo el dinero listo, yo tengo un financiamiento aprobado. Solo me toca, ahora sí puedo negociar un buen trato, basado en el criterio de lo que yo sé puedo comprar. Claro, entonces ya con esta carta de aprobación, yo puedo incluso ir a una de 700,000, negociarla a 650, yo sabes que, correcto, que la tengo ahí agarrada. Pero ya tú sabes que tú cuentas con esos $50,000 de diferencia que no te va a prestar el banco. Claro. ¿Ok? Esa es la cosa. Hay que preparar las finanzas primero y luego la búsqueda de la propiedad. Eso es lo más fácil. El paso número 2, que es la búsqueda, gestión y negociación de la propiedad, es el paso más fácil. Sí. Claro, porque ya tú tienes el financiamiento aprobado. Entonces, básicamente es negociar la propiedad que te guste, que esté, estoy en el Spanglish, se adhiera al criterio de tu calificación, negocias contrato, estás cerrando en 30, 45 días. Claro, cuando normalmente se demora mucho más. Mucho más. Ok, muy bien. Y en términos de la preaprobación, ustedes hacen eso, supongo, ¿verdad que sí? Exactamente, ese es el primer paso. Señores, la preaprobación. vayan, contáctenla para la preaprobación, like right now. Y lo mejor, el proceso es gratis y es lo más fácil del mundo. Y además es un proceso que si en ese momento no es tu momento de compra, al menos tienes la información de cuáles son tus posibilidades. Y si ahora mismo yo digo, mira, yo no acepto un no por respuesta. Y yo le digo a todo el mundo, todos tienen una posibilidad de calificación. Está el que califica de inmediato, estás listo. Está el que va a calificar a corto plazo. Hay gestión corta que hacer. Quizás mejorar un poco el crédito, pagar alguna deuda, gestionar algo corto, a corto plazo. Y está el que califica a largo plazo, porque pues tiene a lo mejor el crédito demasiado malo, hay que gestionar settlements con diferentes cuentas o tiene que esperar a filear taxes porque no lo hizo de la manera correcta o no tuvo la asesoría correcta y entonces ya hay que esperar un ciclo aún de más tiempo. Claro. Pero vas a tener la oportunidad porque ya vas a saber qué necesitas para obtener. Claro. Vas a tener, como digo yo, un plan de acción. Y eso de una manera gratis. Amén. Si no lo haces es simplemente porque te quieres limitar a un crecimiento financiero. Claro, porque no quieres hacerlo. No quieres hacerlo simplemente no quieres hacerlo. Miren eso. Señores, actualmente la información de aquí va a estar aquí debajo para que vayan y apliquen gratis. O sepan qué poder de compra tienen. Eso es lo más importante. Y qué recursos existen de ayuda. Claro. Hay mucha gente que a lo mejor tiene el crédito, tiene el income, pero no tiene el dinero. Les falta ese poquito. El capital inicial de inversión. Ya sea el down payment o los gastos de cierre, solo tiene para el gasto de cierre y no tiene para el down payment. Pues hay recursos, hay programas de financiamiento 100%, hay ayudas como Hometown Heroes, hay ayuda del condado, según el condado donde esté localizada, donde vaya a estar localizada la propiedad que quieres buscar. Y hay ayudas disponibles. Nosotros en nuestro grupo tenemos ayudas privadas siempre de hasta $10,000 para gastos de cierre y down payment. Hay recursos, hay ayudas, solo que las personas lo desconocen porque se dejan llevar de terceros, de experiencias ajenas. Y yo siempre lo digo, tu experiencia va a ser siempre única. Aún hagas el mismo proceso que yo, en tu caso va a ser diferente porque tu income es diferente, tu crédito es diferente, tu núcleo familiar es diferente, tu criterio de búsqueda es diferente. Entonces, aún cuando hagamos el mismo proceso, no vamos a tener lo mismo. Claro. ¿Ok? Entonces, no te puedes llevar por el proceso de otro. Tienes que mirar el recurso propio, la información propia, la gestión para tu propia calificación. Y mucha gente se deja llevar que si los intereses, porque te dijeron que los intereses están altos, y que porque las casas están muy altas, y que porque el mercado va a colapsar, y que por mucha especulación. Y eso te aleja de tu situación específica. Claro. Eso es para allá que iba, porque, ¿verdad? Escuchamos, los intereses están muy altos, que el mercado se va a desplomar, que estamos en una burbuja igual que el 2008, Correcto. ¿Verdad? ¿Tú crees que todas esas son mentiras, fantasías, realidades? Son especulaciones del mercado y no es correcto y no es real. Bueno, vamos a puntualizar que los intereses han subido, sí, pero ahora yo
si tú analizas con un financista, una tasa de interés de un 5 y un 6% no es una tasa alta para una hipoteca. Es una tasa alta si yo te la comparo con después de COVID, un 3 y un 2. Pero eso que sucedió después de COVID fue una motivación, fue un recurso federal. Es decir, eso fue impulsado. No es algo que sea la normativa. La normativa es que un interés 5 o 6 es un interés bajo para una hipoteca a 30 años. No es un interés alto. Entonces, cuando una persona me dice a mí, los intereses están altos, yo lo primero que le digo es, ¿rentas? Sí. ¿Cuánto pagas? Y yo le hago la regla de 3. La mayoría de la renta promedio en Miami, mínimo está en $2,500 y eso es mínimo. Y el que paga $2,500 está pagándolo por un inmueble de 2 habitaciones, un apartamento que el market value de ese apartamento debe oscilar aproximadamente entre los $300,000. ¿Correcto? Si tú multiplicas 2.500 por 100 y lo divides entre 320,000, 80,000 dólares que vale ese apartamento, te va a decir qué interés tú pagas de esa renta. Y usualmente te va a dar más de un 8%. Vamos a ver. Y vamos a hacer esa regla de 3 para que veas. Vamos a ver. 2.500. 2.500 por 100, eso 100. Para hacer la regla de 3%. 250,000. Entre 250,000. ¿Entre? No, vamos a decir 2.500 por 100 entre, vamos a decir que el apartamento valga 300,000. Ok, entre 300,000 da .83333. 8% de interés, sí, porque ahí lo divides, lo llevas a por ciento y un 8%. Sí. Un 8% estás pagando, es decir, tú pagas full interés, porque la renta no te da ningún retorno. Claro. Cuando tú pagas una renta de $2,500 al mes, pagas por un techo, por una necesidad. Y pagas un interés, solo que no es el tuyo. Porque probablemente ese inmueble tiene una hipoteca del landlord, del arrendatario. Claro. Y ese arrendatario quizás tiene la hipoteca un 6 y tú pagas $2,500, lo que le permite a él pagar la hipoteca y quedarse con una ganancia. Claro. Sí, sin hacer nada. Lo mismo podrías estar haciendo tú con tu propio inmueble para ti. Claro. Ya, tú no vas a rentar, la vas a pagar tú mismo. Pero de esa renta, de ese mortgage, va a haber una amortización a principal. Está establecido en tu nota de hipoteca. Claro. Algo va a principal y a medida que pasen los años, mayor capital va a principal y menos interés. Los primeros 10 años, la mayor capital va a interés y menor a la amortización de capital. Claro. Pero así todo, tu deuda, tú no debes lo mismo cada mes. Cada mes tú debes menos. En una renta debes lo mismo todos los meses. Sí, claro, totalmente. Y entonces en un año tú pagaste 2.500 por 12, ¿cuánto sería? No sé. Son 30,000. 30 y pico de mil dólares, 36, 34,000. 30,000, exactamente. $30,000. Botaste $30,000 porque por esperar a que bajen los intereses, si esperas 2 años vas a haber botado 60,000 y tú hubieras comprado con un 3.5% o 100% financiamiento, invirtiendo mucho menos de esos 30,000 que botaste por un inmueble idéntico al que tienes y rentas, y tú prefieres pagar el interés de otro, no hace sentido. No hace sentido. Ok, muy bien. Mira, mucha de mi audiencia y mi comunidad le enseñamos a vender de manera digital. Y muchas de esas personas hacen en relativamente corto tiempo $10,000 mensuales, ellos personalmente. Lo hizo mi padre. El año pasado hizo 200 y pico mil dólares, él personalmente, ¿verdad? Y también algo que les digo a todo el mundo es enfóquense en construir su crédito porque es muy importante. Muy importante. Entonces, pregunta para ti. Vamos a asumir que yo estoy haciendo $10,000 mensuales personalmente yo, en mi LLC, etcétera, $10,000 mensuales netos y tengo 720 puntos en mi crédito. ¿Qué posibilidades tengo yo de invertir en mi primera propiedad, que eso me genere ingresos pasivos? Explícame esa parte. Mira, con un income de $10,000 mensual, para tú calificar para una hipoteca, tú calificas para un pago de hipoteca que no excede el 50% de tu ingreso, incluyendo los mínimos de compromiso de pagos que tengas en el crédito. De $10,000 vamos a 5,000 es lo que tú puedes disponer para pagar una hipoteca. Y ahí también va a ir incluido tus mínimos de compromiso de pago registrados en el crédito. Una letra de carro, mínimos que tengas en tarjetas. Vamos a decir que tienes una letra de $800 y en tarjetas pagas mínimo, porque es mínimo. No importa que tú mandes más con tu pago. Ellos nada más, se mira es el compromiso. Vamos a suponer que tienes 3 tarjeticas de 100, 50 cada uno de mínimo compromiso de pago. $1,000 entre todos. Tú puedes estar en una hipoteca de hasta $4,000 porque ganas $10,000, el 50% de eso es $5,000. De esos $5,000, quítale $1,000 en liabilities mensuales, tienes $4,000. Un mortgage de $4,000 es el mortgage de $600,000.
$550,000 a $600,000 dependiendo del interés. Ok. So, tú estarías calificado, en este caso esta persona, con ese income para comprar un inmueble de hasta $600,000. ¿Cómo puede comprar ese inmueble? Lo puede comprar con un programa FHA, con un programa 100% financiamiento, para que no dé ni down payment, solo paga gastos de cierre. Claro. Entonces yo con, vamos a suponer, $30,000, que también hay programas que me ayudan con el down payment. Correcto. Entonces yo puedo entrar a esta propiedad de $600,000 con $4,000 en términos de mortgage. De mortgage. Puede ser hasta $4,000 es un mortgage justificado con todo, principal, interés, taxes, seguro y seguro de hipoteca. Todo es aproximadamente unos $4,000 para una hipoteca de $550,000 a $600,000. Y eso es con los intereses actuales hoy en día. Y eso es con los intereses actuales. Hoy en día, un programa FHA con un 720 de crédito, que es un buen crédito, estamos hablando que podrías coger una tasa de 5 y pico, 6, una buena tasa. Claro. ¿Quién coge un interés más alto? Esa persona que tiene un crédito malo. Claro. Y lo mejor de esto, hasta con crédito pobre puedes comprar FHA. El mínimo requerido de crédito para comprar FHA es 580. 580. 580 y puedes ir a algo que se llama manual underwriting con 550, claro, por supuesto. Los intereses van a ser mucho más altos, va a estar en un 7, algo de interés. El income tiene que ser más alto, ¿por qué? Porque el debt to income ratio, como tienes riesgoso tu préstamo, Sí. pues validan mucho más ingreso contra el liability de pago mensual. Pero si ganas el dinero, aún teniendo un crédito pobre, puedes comprar. Bien, entonces, ¿cómo tú descubriste o aprendiste todo esto? Porque pasaste de salón de belleza spa, brindando servicios, a hacer toda esta parte en bienes y raíces correctamente y decir, mira, tú puedes comprar una propiedad de $600,000 con $4,000 solamente para el mortgage. ¿Cómo tú descubriste toda esta parte? Antes de continuar con el podcast de Actitud Millonaria del día de hoy, si tú estás interesado exactamente cómo aprender a generar ingresos a través del Internet, sin tú tener que tomar muchos riesgos, sin tener que empezar un negocio desde cero, sin tener que crear contenido en redes sociales, la mejor manera de tú generar ingresos a través del Internet hoy en día es convirtiéndote en un vendedor digital certificado. Es exactamente lo mismo que mi propio padre lo ha hecho aquí de 60 años y él en los últimos 12 meses ha vendido $1.4 millones y él personalmente se ha llevado más de $200,000 en comisiones personales. Lo mismo ha hecho Karen desde Chile aquí, que ha hecho hasta $1,000 en un solo día, o Jorge aquí desde Paraguay, que ha hecho hasta $20,000 mensuales viviendo en Paraguay, o por ejemplo aquí Matías desde Argentina haciendo hasta $14,000 mensuales él personalmente. Como ellos tenemos cientos de otros vendedores y emprendedores alrededor de todo el mundo que aprendieron a utilizar este sistema de ventas que ya está comprobado y se han convertido en vendedores digitales certificados y están haciendo hoy en día ingresos extraordinarios solamente utilizando una conexión de internet. Así que si quieres aprender exactamente cómo todo esto funciona y quieres entrenarte en este sistema de ventas digitales que te permite generar ingresos a través del internet independientemente en el lugar en el mundo en el que te encuentres, dale clic más abajo, escanea el código QR o ve a closerdigital.net para ver un entrenamiento gratuito que te explica más a fondo cómo tú puedes hacer exactamente esto. De nuevo, si tú quieres aprender cómo generar ingresos a través del internet, ve a closerdigital.net o dale clic al link más abajo o escaneando el código QR que ves en pantalla para tú aprender exactamente cómo te puedes convertir en un vendedor digital certificado. Y habiendo dicho eso, continuemos con el episodio de hoy de Actitud Millonaria. ¿Cómo tú descubriste o aprendiste todo esto? Porque pasaste de salón de belleza spa, brindando servicios, a hacer toda esta parte en bienes y raíces correctamente y decir, mira, tú puedes comprar una propiedad de $600,000 con $4,000 solamente para el mortgage. ¿Cómo tú descubriste toda esta parte? Bueno, mira, yo estoy certificada como prestamista, broker de inmobiliaria, tengo varias certificaciones y ahí voy. En mi libro Camino a Millón hay un capítulo que menciono, tú no necesitas tener un título universitario, no que sea malo, muy factible tener un título. Pero en la mayoría de las personas con las que yo califico y que veo sus ingresos y todo, hay muchas personas que tienen altas deudas de préstamos estudiantiles por obtener su título que no les da la rentabilidad de ingreso que avale toda la deuda que tienen. Entonces, no que sea malo, pero hay que tener una inteligencia realista aún cuando se va a escoger en qué industria te vas a desarrollar. Entonces, hay mucha oportunidad de certificaciones que te pueden ofrecer ingresos grandes, mucho más grandes que teniendo un diploma, un doctorado
en algunas industrias que quizás no tienes no hay un mercado de ingreso tan amplio. Entonces, yo como aprendí todo, bueno, mira, yo te digo, tengo muchas certificaciones, la experiencia de más de 20 años, por supuesto, como prestamista, como agente inmobiliaria, broker inmobiliaria. Tengo un diploma de administración de empresas, pero te digo, la base sólida de ingresos viene de licencias estatales que la obtuve con certificaciones. Por ejemplo, convertirte en un agente inmobiliario son 63 horas de estudio y obtienes la certificación. Incluso para aquellas personas que no hablen inglés, el curso y el examen están disponibles en español, hasta el examen del Estado. Entonces, creamos la academia GoPen Academy, que es una guía, y estos son tips que le estoy dando a tu audiencia también, a todas esas personas que quizás no han conocido hasta este momento qué camino tomar para crecer ingresos. Tú ofreces una plataforma magnífica que es como crear ingresos con digital, ¿right? Y yo pienso que la digitalización de todas las empresas como que es la manera de crecer en este momento. Claro. Patrimonio y crecer también lo que es la empresa, cualquier tipo de empresa. Y por eso vemos tantas academias y tantos cursos. Muchas personas, como el mercado está tan saturado de esto, se desmotivan de emprender, porque ¿sabes? Una más, otra academia, otra persona que quiere hacer dinero motivando y con academia. Pero por eso es tan importante estudiar tu situación específica y el contenido de lo que vas a hacer. Por ejemplo, GoPen Academy, nosotros lo creamos basado en eso mismo, en mis experiencias de cómo aprendí y obtuve todo el conocimiento a través de 20 y pico de años, y le hacemos la vida más fácil a esta nueva generación que simplemente puede tener esta academia que le va a ahorrar muchísimos años que tuve que pasar yo aprendiendo, dando golpetazos, perdiendo propiedades, volviendo a reinventarme. Y entonces te doy la estrategia, el know-how en módulos, videos educativos que te instruyen y que te dan la herramienta tangible. Ok, obtienes la certificación y tienes dónde trabajar. Claro. Ok, y tienes cómo hacer. Y tienes cómo crear el ingreso. Y eso lo hacemos para bienes raíces, para financiamiento, porque somos también brokerage de préstamos, somos banco directo de hipotecas. Claro. Entonces, ofrecemos todos estos recursos también a la persona común que me esté escuchando hoy. Y simplemente no le interesa ser realtor ni le interesa ser prestamista, pero le interesa invertir. Tiene un negocio y le interesa invertir. Pues la academia también es para estas personas porque tengo módulos para inversionistas, cómo comprar propiedades en la subasta, cómo hacer flips, cómo comprar off market. Y ya sea que quieras nutrirte de un profesional que te guíe, que al final la gestión de bienes raíces no la paga el comprador, la paga el vendedor, y quieras usar los recursos de un especialista o lo quieras hacer para ti, solo para invertir en ti, en tu capital, también hay un recurso en GoPen Academy. Todo esto que yo aprendí a través de los años de experiencia, pues lo tienes disponible en la academia. Me encanta, me encanta. Yo terminé perdiendo $1 millón en 2018 con 25 años y terminé trabajando como cajero en una gasolinera aquí en Miami en medio de pandemia. Wow. Entonces, eso fue apenas hace 5 años. ¿Qué consejo tú le darías a Josué de 25 años en ese momento de qué invertir y cómo hacerlo correctamente? En ese momento, Josué, tienes una oportunidad y es la oportunidad de reinventarte y es de aprender de esa pérdida, porque esa pérdida te dejó una enseñanza y te dio un know-how futuro que no hacer, que no repetir. Y eso es el consejo que yo le doy a las personas que pasan por momentos difíciles, porque yo también los pasé. Y en la evolución aprendemos, todos aprendemos diariamente. Ahora mismo, mira, las redes, lo digital. Entonces, pero yo digo que cada fracaso es una nueva oportunidad. Siempre el fracaso es una oportunidad. Solo tienes que verlo de la manera correcta. Claro. Que es el enfoque que le deja ese fracaso. Si Josué se hubiera quedado en ser cajero, se hubiera quedado, como digo yo, llorando lo que perdió constantemente, que es lo que hacen la mayoría de las personas, y lamentándose por lo que perdió y por lo que pudo ser y no fue, Josué todavía estuviera de cajero. Totalmente. Eso sería muy terrible. Correcto. Entonces, mencionaste que has pasado por varios fracasos. Correcto. ¿Cuál fue la mayor cantidad de dinero que tú perdiste en un trato malo y qué aprendiste ahí? En un trato malo, la mayor cantidad de dinero, más de $500,000.
$500,000 en una sola inversión. No, fue en una inversión, un proceso, Ya. ¿ok? De compañía. En un proceso de compañía, de inversión, perdimos ese dinero que no lo pudimos recuperar de una cuenta. Entonces, es un dinero perdido, pero de esfuerzo, porque es un dinero que conllevó a muchos servicios, a advertising, a mucho, es una pérdida, pero me reinventé. Ya. Y eso, yo siempre constantemente, de cada fracaso, no miro tanto, no lo miro como una pérdida, sino como una enseñanza. Hay que estar seguro de no repetir los mismos patrones que te llevaron a perder eso. Ya. ¿Y qué pasó que te llevaron a perder $500,000 en ese trato? Es decir, ¿qué pasó puntualmente que no vuelves a repetir? Demasiada confianza. Confiar demasiado en los procesos, no estar alerta en los procesos, porque pude estar a tiempo de retirarlo y no lo retiré a tiempo. Entonces, a veces nos acomodamos. Nos acomodamos porque estamos bien, porque estamos ganando, y ahí es donde viene, hay que siempre estar alerta. Hay que siempre estar innovando, reinventándote. Aun cuando las cosas te van bien, tienes que estar siempre pendiente a qué puede ir mejor. A qué, pues, no acomodarse a procesos, a sistemas porque van bien, porque ahí viene el fracaso. Ya. Entonces, uno siempre tiene que estar alerta, reinventándose en cualquiera que sea tu rublo, tu industria, no confiarse, no dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Claro. Siempre que postergamos procesos, creamos problemas. Y si se crea un problema y alargamos el resolverlo, el problema crece. Claro. Y eso es lo que más o menos me pasó. Ya. Por confiada, por no tomar acción inmediata, por postergar lo que pude haber hecho antes, pues en el momento que quise tomar acción ya era demasiado tarde. Claro. Sí, hay muchas personas que procrastinan pensando que mañana se puede hacer y mañana la cosa es más difícil, más dura. Y es lo mismo que pasa con las personas que no están invirtiendo en bienes raíces. Correctamente. Como yo, por ejemplo. Correctamente. Que eso va a cambiar este año sí o sí. Entonces, pero... Bueno, y espero que la Mortgage Diva sea la que te gestione el financiamiento. Bueno, claro, tenemos que hablar detrás de cámara para hacer eso. Yo, en el caso mío particular, yo he aprendido que me gusta moverme rápido en varias direcciones al tiempo y lo primero que suceda, es decir, pull the trigger right. Diversificar, esa claro. es la clave. Hay que estar en diferentes ramas y moverse, así como tú dices, rápido en todas las direcciones, porque no sabes cuál va a fallar primero o a tener mayor rentabilidad primero. Entonces, claro, totalmente, pero con la carta de aprobación ya uno puede moverse más rápido, por supuesto, con una dirección más concisa. Y con mayor seguridad. Y con mayor seguridad, me Correcto. gustó eso. Entonces, hemos hablado de dos, no sé si, hemos hablado de 2 de los 5 pasos para invertir correctamente en bienes raíces. ¿Cuáles son los siguientes 3? Bueno, hablamos de prepararte financieramente, obtener la preaprobación, obtener el financiamiento. Bueno, la búsqueda de criterios de ese buen trato, de eso que quieres alcanzar. La gestión de ese trato, bueno, sería el paso número 3, y llegar a lo que es el closing. Gestionar todo, asegurarte que contactes a profesionales que te ayuden, que lo que compres no sea un liability posteriormente, claro, sino que estés respaldado legalmente con todos los aspectos que involucran esa compra, para que a largo plazo no sea un problema, no sea un liability en vez de un asset. Claro. Ok. El cuarto paso yo diría que sería ver la manera de aumentar capital de tu inversión, de esa inversión que hiciste, ya sea a través de la rentabilidad, buscando otras opciones de, bueno, en qué tiempo me muevo a una segunda propiedad y esta sería una inversión, y buscar la gestión de cuánta rentabilidad, cómo la rento, qué puedo obtener de ahí. Okay. Y la quinta, bueno, me imagino que tener los ingresos. Sí, tener los ingresos, y replicar entonces y replicar, la fórmula. Bueno, sería la quinta, repetir el ejercicio constantemente o a través de lo que te permita tu economía hacer para poder crear mayor patrimonio. Muy bien. Hablaste de la parte de lo que son las subastas. Cuéntame un poquito de qué es las subastas, cómo se compran subastas de manera resumida y por qué las subastas son buen negocio para comprar propiedades. Porque lo he escuchado varias veces de varias personas que las subastas se pueden encontrar muy buenos tratos. Sí. Bueno, las subastas son tratos de remate. Entonces, todo trato de remate, por supuesto, compras por mucho menor valor del market value. Y ahí es donde está tu oportunidad. La diferencia entre el costo de compra en la subasta y el retorno que vas a tener cuando llevas esa propiedad a market value, pues ahí está tu capital. Ahí está el return de tu inversión. Entonces, sí, la subasta, por ejemplo, Miami-Dade County tiene un auction
que es diarios online. Tú te registras en la academia mía, tengo todos los pasos para registrarte, crearte un usuario y ellos tienen siempre posteados todas las propiedades que van a subastar y en qué tiempo se va a subastar y qué día va a ser la subasta de la propiedad. Si hay eso, por supuesto, tú estudias qué tipo de inversión, cuál es tu capital, con qué cuenta, cuál es la rentabilidad que quieren, qué área quieres invertir y bueno, si hay propiedades disponibles que van a hacer auction en esas áreas, pues se le hace un análisis y sabes cuál tope de auction, qué tope de bid vas a tener de opcional. Claro. Y nada, puedes comprar una propiedad y ya sea para flip, es decir, para rehab, acomodarla y revenderla, o para largo plazo, rentarla a través de short-term rentals, vacational rentals, Airbnb y sacarle una mayor rentabilidad o full rental. Hay muchas cosas que se pueden hacer con las propiedades, pero el retorno rápido está en flipping, en rehab, en resell. Claro. Y la manera de tener un mayor retorno a través de la subasta es que compras en un valor menor. Claro, pero en la subasta yo puedo utilizar la carta de preaprobación para comprar. No, la subasta tiene que ser cash. Okay. Pero en GoPen nosotros tenemos un recurso de hard money que lo que hacemos es para inversionistas que quieren auction en la subasta y eligen propiedades, nosotros las compramos y se las revendemos con un 10%, por supuesto, del servicio, pero las pueden financiar una vez nosotros las compremos de la subasta. Ah, bueno. Es decir, vamos a suponer que la propiedad en el mercado vale 500, pero en subasta la compraste en 300 o 400, el número que sea. Yo tengo la carta de aprobación de 500, me cuesta 10% más por el servicio, pero yo puedo utilizar la carta de aprobación. Después puedes comprarla financiada a nosotros, también. Nuestro grupo, correcto. Ah, bueno, entonces, pero por supuesto el valor no va a ser el mismo de subasta, claro, pero tampoco va a ser market value. Claro, entonces pero está buenísimo porque yo puedo obtener la preaprobación a través de ustedes gratis. Después puedo encontrar la propiedad en subasta y la compro ustedes con un 10% más, pero como quieres menor que el precio del mercado y utilizo la preaprobación que ustedes también me dieron. Correcto, pero para este tipo de proceso, por supuesto, tenemos que inscribirte como inversionista. Claro. Tienes que tener ciertos requisitos de down payment, que tampoco es que va a ser como FHA, pero sí puedes financiar, no tienes que dar todo el valor que en la subasta cuando nosotros compramos tenemos que comprar la cash. Claro. Ah, bueno, mira que bien, no sabía eso. Sí. Eso está muy interesante. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar detrás de cámara. Hay un capítulo aquí en el libro que tienes aquí, Camino al Millón, que hablas del poder de la visualización. ¿Qué es eso? Y cómo una persona hoy en día puede utilizar el poder de la visualización para hacer su primer $1,000,000 invirtiendo en propiedades. Para mí el poder de la visualización es súper importante. Es la manera de predestinar lo que quieres alcanzar. Pero siempre lo digo, visualizar sin plan de acción es soñar. Es importantísimo visualizar. Verlo ya tangible, sentirlo, acomodarlo en tu mente. Pero si tú no tienes una estrategia y tú no tomas acción, pues se queda solamente en la mente. Claro. Pero visualizar es la energía que te ayuda a atraer eso que quieres y te va a ayudar a obtenerlo mucho más rápido, porque lo estás atrayendo con toda tu energía y con todo tu ser. Pero lo estás atrayendo. Para conseguirlo, tienes que tener un plan de acción para llegar a... Porque si no, se va a quedar en solo soñar. Claro, muy bien. Entonces, tú en todo tu contenido hablas mucho a latinos, ¿verdad? Siendo una mujer latina, inmigrante, que has construido un patrimonio millonario, ¿qué consejo le darías a esa mujer emprendedora latina que está escuchando esta entrevista hoy en día para invertir en esa primera propiedad? Mira, lo primero es creer en uno mismo. La mayoría de las personas no creen su potencial, no cree que puede. Tienen un factor que los limita y es ellos mismos. Oye, yo no voy a poder porque no tengo esto, no tengo lo otro. Es la mentalidad limitante. Entonces, lo primero es creer que puedes. Y lo segundo, buscar los recursos que están disponibles. Todo el mundo tiene una posibilidad, pero no todo el mundo comienza, da el paso hacia lo que quiere lograr. Quiero. Social media es algo que lleva a la gente a lo que es el factor aspiracional. Todo el mundo quiere esa vida, quiere ser millonario, quiere tener patrimonio. Quiero. ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál paso diste para obtener? ¿Qué diferente has hecho ahora para reinventarte y llegar? Entonces, mis consejos es eso, creer en uno mismo, buscar los recursos apropiados, los profesionales, la información, educarte, aprender, para que así puedas obtener. Es como lo digo, visualiza, pero también
toma acción, tener una estrategia, un plan de acción. Y si tú no tienes todo el conocimiento, pues nútrete de profesionales que te den el conocimiento, la guía apropiada para obtenerlo. Claro. Entonces, yo creo que hoy en día, y corrígeme si me equivoco, es mucho más fácil lograr la libertad financiera en 2025 de lo que era hace 20 años atrás. Wow, muchísimo. Es totalmente diferente. Y las oportunidades en un 2025 son muchísimas más de lo que eran antes. ¿Por qué? Por todo lo que tenemos ahora digital, el acceso que tenemos a información que antes no teníamos. Ahora tenemos un mundo de información. Mira, ahí está la inteligencia artificial. Yo digo que si antes éramos inteligentes, ahora podemos ser sabios. No, sabios no, superdotados. Y eso es un recurso. Un recurso que si sabes usar bien, pues te abre la puerta a muchas más oportunidades. Claro. Lo que antes te tomaba más tiempo, ahora lo puedes hacer en un menor tiempo. Claro, totalmente. Las herramientas que tenemos hoy en día de inteligencia artificial y todo eso, uno puede o llorar que están ahí o puede utilizarlas para poder crecer. Creé yo mismo en ChatGPT un prompt que me analiza propiedades y todas las noches yo estoy ahí viendo a ver qué propiedades en diferentes lugares, diferentes mercados son buenos tratos. He encontrado unas cuantas muy interesantes. Así que tenemos que hablar detrás de cámaras. Estaba viendo, para hacer un poco de investigación antes de nuestra entrevista hoy en día, que en un punto terminaste lavando platos, ¿verdad? Terminaste haciendo varios trabajos de servicio. Comencé. Sí, exacto. Comenzaste ahí. ¿Tú en algún momento pensaste, cuando estabas haciendo esos trabajos, que hoy en día serías millonaria? Siempre. ¿Sí? Siempre. De hecho, cuando yo llegué a este país, llegué con 17 años, en 1999. Mi primer trabajo fue a los 7 días estar acá. Y mi mamá lloraba, porque yo en Cuba, mi mamá, yo nunca trabajé. Y ella me decía, yo no te traje a este país a esto, quería hasta regresar a Cuba. Y no, yo no te traje a esto, yo siempre tenía mis uñas largas. Imagínate, era fregando platos en un Pizza Hut con el pressure, que como hay tanta humedad, pues todas las uñas se partían, todo eso. Y yo iba contenta. Yo iba contenta porque yo lo que quería era empezar a ganar dinero. Estábamos acabados de llegar, esto es como comenzar de nuevo. Y yo lo que quería era manejar, tener mi carro, buscarme un mejor trabajo. Y yo iba feliz. Y mi mamá, ay Dios mío, como tú lavando platos un 31 de diciembre, que nosotros los latinos, bueno, no sé, en Cuba se estila mucho, el fin de año es una fiesta. Claro. Y entonces uno se estrena ropa nueva y va, imagínate, el primer 31 de diciembre del 99 para el 2000, que fue un año significativo porque era la nueva era, etc. Sí. Estuve fregando platos. Y entonces yo iba contenta porque yo siempre supe que ese era el proceso para el comienzo. Pero siempre tuve claro que eso era un proceso. Ese no iba a ser nunca jamás mi final, ni siquiera un proceso que durara tanto. Y así siempre lo canalicé. Y yo siempre he visualizado cómo quiero estar, dónde quiero estar, qué quiero tener. Pero como siempre lo digo, no es solo visualizar, es visualizar, tomar acción, concentrarte, tener disciplina. Hay muchos factores, no perder tu motivación constante, porque en toda industria, en todo negocio, hay altas, hay bajas, hay cosas que te salen súper bien, hay otras que no tan bien. Y siempre lo que hay que tener es fuerza mental para no perder la motivación cuando las cosas no van como esperas. Claro. Siempre supe que iba a ser millonaria, aún cuando estaba lavando platos. Siempre, aún lavando platos, me imaginaba en ese entonces manejando un Mercedes. Ahora manejo Rolls Royce, pero en ese entonces Mercedes era el carro de mis sueños. Qué chévere. Entonces me lo imaginaba, aún lavando platos, y yo me visualizaba dónde iba a estar montada en poco tiempo. Eso me gustó. ¿Qué consejo entonces tú le hubieses dado a tu yo de 1999, de 2000? Cuando estaba lavando platos para poder alcanzar el éxito más rápido? ¿Qué consejo le hubieses dado a esa persona ahí? No perder la constancia ni la disciplina, porque algunas veces no llegas tan rápido a las metas porque pierdes esas dos cosas, la constancia y la disciplina, y te desenfocas, y eso hace que el camino se alargue. Mi consejo a esa Jillian de 1999 es, si te enfocas más, llegas más rápido. Si te enfocas más, llegas más rápido. ¿Y qué techo mental fue que tú tuviste que superar o creencia? Bueno, soy dominicano, ¿verdad? Mi padre es pastor, hijo único. Crecí en un ambiente muy tradicional, rígido, que el dinero es malo, los ricos son malos, etcétera, 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 ¿verdad?
Y para mí fue muy difícil al principio romper ese techo o esas creencias limitantes acerca del dinero y la riqueza. En el caso tuyo, ¿cuál fue esa creencia limitante acerca del dinero que tuviste que romper y cómo lo hiciste? En realidad nunca tuve creencia limitante hacia el dinero porque siempre, por ejemplo, límites de dinero siempre tuve en Cuba. Imagínate, en Cuba son más las limitantes que las oportunidades. Entonces, toda esa limitante me hizo soñar siempre en grande. Yo lo relato en el libro, yo desde pequeñita en la playa, en Cuba, para nosotros en Cuba el otro lado es Estados Unidos. Entonces yo me sentaba, miraba al horizonte, ¿sabes? Cuando te sientas en la playa hay un horizonte, hay una línea que ya no ves más. Y para mí del otro lado era Estados Unidos. Y yo me sentaba a imaginarme todo lo que estaban haciendo basado en las películas, en las novelas y en todo eso, de todo lo que estarían haciendo en el otro lado, de todos los lujos y todas las cosas que se vivían del otro lado. Y eso con 8 añitos. Y siempre, increíblemente, yo jugaba Monopoly, era mi juego favorito. Monopoly, sabes que tienes el banco y entonces los billetes de mentir, y a mí me encantaba contar y ser el banco y quitarle propiedades jugando y todo, y llenarme de propiedades y de artículos que tú ponías así, el oro, y soy la dueña del oro y soy la dueña de la industria y todo el que pase por aquí me tiene que pagar. Y ese era mi juego favorito desde pequeña. Y ese juego es, si lo traduces a la vida real, el banco siempre tiene el poder. Sí. El banco sostiene la banca, nunca pierde. Claro. Y hoy en día juegas Monopolio en vida real. En vida real, correcto. En vida real. Gillian, de verdad, aprecio muchísimo el tiempo y todo esto que has compartido. Me gusta el hecho de, mira, consigan la preaprobación primero, es gratis, contáctenlo, háganlo ya mismo, y ya entonces con esa carta y eso ya en papel, tú sabes cuál es tu poder adquisitivo para comprar esa primera propiedad correctamente. Correcto. Eso me y encantó. puede ser inversión, porque a lo mejor ya tienes una y quieres saber, bueno, teniendo una ya tengo un límite de que ya me dieron un préstamo, qué poder adquisitivo tengo para una inversión, cómo lo podría lograr, qué programas de financiamiento existen. Todos esos recursos existen a través del financiamiento. Entonces, lo único que tiene que hacer la persona es obtener la información, que es gratuita. Te agradezco muchísimo también. Gracias por esta oportunidad, por darme la entrada a tu plataforma. Gracias por tenerme aquí, te lo agradezco enormemente. Me encantó desde un inicio el enfoque y el nombre de tu podcast. Me identifico muchísimo y nada, tu historia de éxito me encanta también. Y gracias. Te agradezco muchísimo que me estés dando este espacio acá. No, aprecio mucho. Eres un ejemplo para muchos latinos y también mujeres que escuchan esto de que sí se puede lograr. Porque por alguna razón en nuestras culturas ponen a la mujer, mira, quédese en la cocina, haga sándwich y cría a los niños y más nada, ¿verdad? Pero nunca le dicen, mira, tú puedes emprender el negocio, puedes ser inversionista, puedes hacer dinero, puedes invertir en bienes y raíces y ser exitosa correctamente. Nunca le decimos eso. ¿Por qué tú crees que es así? Es que los latinos tenemos una idiosincrasia donde el hombre, que eso ya se está perdiendo un poco, porque te voy a decir, yo que analizo mucho las finanzas y estudio mucho las precalificaciones y todo, las mujeres están ganando más que los hombres. Totalmente. Las mujeres se están ganando más que los hombres. Y el poder adquisitivo está más ahora en las mujeres que en los hombres. Claro, porque también el hombre es un poco descuidado con la finanza. Sí, porque lo que ha pasado, exacto. Eso ha cambiado muchísimo. Solo lo que yo veo en el latino, que el latino todavía no conoce la bendición de la deuda saludable. Y a pesar de que tenemos recursos como el libro de Padre Rico, Padre Pobre, de Kiyosaki, y es un relato, vaya, tangible de lo que es crear riqueza con la deuda, ¿ok? Muchas personas no lo entienden, piensan que endeudarse es malo. Sí, endeudarte es malo si tú te endeudas con tarjetas de crédito para irte de vacaciones, para comprarte algo que después no puedes pagar, ahí sí. Pero para crear patrimonio es lo mejor que puedes hacer. Claro. Pero mucha gente todavía no entiende ese concepto. Y las mujeres especialmente, yo creo que tienen ese miedo de emprender por cuenta propia. Y no solo las mujeres, el latino en general, tiene la mentalidad de asalariado. Y a pesar de tener una oportunidad de crear, de crecer, pues se limitan a la seguridad que les da un salario y no aumentan su creatividad de lo que quieren hacer. Igual, todo el mundo no tiene mente de empresario. No todo el mundo le interesa ser empresario, porque ser empresario también tiene sus cosas.
tienes que tener la vocación de liderar, tienes que tener una vocación para trabajar bajo presión Claro. enorme, porque muchas personas más dependen de ti y dependen de lo que tú hagas, de tu creatividad, de lo que puedas tratar de concretar. Entonces, no todo el mundo está hecho para tener esa fuerza mental, pero no tienes que ser un emprendedor o crear grandes empresas para generar patrimonio y riqueza. Lo puedes hacer, como digo yo, a corta escala, Claro. para ti mismo. Entonces, quizás hasta lo mismo que haces, no sé, eres camionero, puedes empezar con una propiedad, al año compras otra, a los 2 años otra, y en 3, 4 años puedes tener 3, 4 propiedades, ya tienes un patrimonio inmobiliario y sigues siendo camionero. Pero el día que no te quieras montar más en un camión, puedes sentarte a vivir de la rentabilidad que te dan tus 4 propiedades. Totalmente. Y eso es lo que es la libertad financiera. Correcto. El tú poder hacer lo que quieras, con quien quieras, en el momento que quieras, de la manera que quieras, y no tener que depender de un trabajo que puede ser que no te guste. Correcto. Me encanta. Así que, Gillian, de verdad aprecio mucho el tiempo que has compartido aquí hoy en día. Señores, la información va a estar aquí debajo. Yo sé que también tienes algunos recursos y un montón de cosas. Me encantó eso de que es gratis. Así vayan. Sí. Actualmente, ahora mismo, vayan todo el mundo. Es gratis. Entonces, consigan esa carta de aprobación y vean qué propiedad, qué inversión pueden hacer hoy en día. Y sin compromiso. No tienes el compromiso porque te doy una preaprobación, tener que comprar una casa. No. Claro. Es gratis y sin compromiso, lo cual quiere decir que si es tu momento, es tu posibilidad, entiendes que es lo que debes hacer, lo haces. Y si no, pues tienes la información. Me encanta, me encantas. Bueno, aprecio mucho el tiempo que has invertido aquí y compartido todo esto, de verdad. No sabía que habían tantas cosas buenas en términos de programas que ayudan a las personas a comprar con 0% de inicial, 3.5%, incluso para el down payment y todo eso. Correcto. Así que toda esa información, buenísima, señores. La información está aquí debajo. Vayan, mírenla, consigan su cartica de una vez. Si ya la hicieron, coméntenlo aquí debajo, mándenle un mensajito y nos vemos entonces en el próximo episodio de Actitud Millonaria. Chao, chao. Gracias.